Bueno, vamos a dar comienzo al nuevo encuentro mensual de pacientes. Hoy estamos con la licenciada Daniela Hansen-Kroc, que es la responsable de la directora de sistemas del INCUCAI, que es la responsable del Sintra, así que nos va a poder dar mucha información respecto de cómo leer la ficha Sintra. Bueno, buenos días a todos, a todas. Otra vez estamos acá para presentarles o para contarles un poco sobre la ficha del paciente en Sintra. Como otras veces hemos visto los módulos del Sintra, cómo se ingresa, el CRESI y diferentes funcionalidades que tiene el Sintra. La idea de hoy es que nos paremos un poco en lo que es la ficha del paciente, que es lo que ustedes ven cuando ingresan a Sintra. Para eso estoy en un entorno de prueba, les voy a mostrar un entorno de prueba de Sintra, así podemos ver la información por una cuestión de confidencialidad. Miren que no sé por qué no puedo salir de acá. Ahí está. Vamos a ver, les comparto, a ver si ustedes ven. ¿Ahí ven la pantalla que estoy mostrando? A ver si puedo subir el volumen acá. Ahí está. Ahí subo el volumen un poco. ¿Está? Sí, se ve. Bueno, entonces este es el ingreso al módulo 2, al registro de listas de espera de órganos y tejidos en el Sintra. Es el ingreso al módulo 2. Todos los usuarios del módulo 2 ingresan de la misma manera. Entre esos perfiles de usuarios que está el equipo de trasplante, las provincias, los financiadores, las obras sociales, los laboratorios de histocompatibilidad. Todo este mundo de gente ingresa en este módulo. También es el ingreso de los pacientes, del perfil paciente. Es decir, que se ingresa a través de este módulo. ¿Cómo? Sí, admití. Bueno, yo para eso creé, este es un entorno de prueba, como les decía, no es el Sintra real. Creé un par de usuarios, como si fuesen pacientes, para poder ingresar a la ficha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se ingresa con una cuenta de usuario y una contraseña. Estas son ficticias. Sí. Ah, sí. Claro. Okay. Lucas no. No, aquí hay un ruido acá que nos distrae a todos, por eso es que estamos... bueno, acá ingresé entonces con una cuenta de usuario ficticia. Esta es la ficha, este es el menú que ve el perfil paciente. Es decir, si yo ingreso acá, veo que el perfil de este usuario que es de prueba, es el perfil potencial receptor, ¿sí? Acá lo ven, no sé si alcanzan a verlo, pero acá se dice potencial receptor, a qué organismo pertenece, es decir, cuál es el organismo que lo rige, que lo fiscaliza, lo tiene acá en la sección de usuarios, en los datos del usuario, ¿sí? Tengo poquitas opciones dentro del menú de opciones del perfil paciente, pero no por ellas menos importante. Tengo acá el control de la ficha de la persona que ingresa. Entonces, al ingresar y ver la ficha, ve la ficha de todo el paciente. Acá podrá agrandar para que... Necesitamos que muteen que se muteen, que los micrófonos los apaguen, porque si no, no se puede hablar acá. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la ficha del paciente, con diferentes características. En la parte de arriba, en la parte central, en el banner de arriba... A ver, te pregunto. Voy a admitir inmediatamente, pero... Bueno, a ver si podemos disminuir los ruidos. En el banner de arriba, nosotros lo que vemos es el nombre nuestro, el nombre de la persona, de la
persona que estamos consultando, del paciente que estamos consultando, con su DNI y su ficha y el organismo que lo fiscaliza. En la parte de la izquierda vemos las acciones que se pueden realizar en esta ficha, es decir, que el perfil potencial receptor puede realizar en la ficha. Y en la parte derecha vemos un resumen de lo que es la ficha del paciente. ¿Qué es el resumen? Bueno, nos dicen qué lista de espera está inscripto, cuál es la fecha, este es un paciente renal, como vemos, cuál es la fecha de ingreso a la lista de espera y cuál es la fecha de ingreso por primera vez a diálisis o la fecha de diálisis que va a competir en la distribución. Este dato es muy importante porque si bien la fecha de ingreso a lista de espera del paciente es importante, la que manda en la distribución renal es la fecha de ingreso de lista de espera. No es la que manda, sino la que da mayor puntaje, es la fecha de ingreso a diálisis. Entonces, por eso también es un dato más que se incluye en los pacientes renales, se incluye este dato, el ingreso a diálisis. Si no hubo ninguna interrupción en ese ingreso a diálisis, va a ser la primera fecha de ingreso a diálisis crónica, es decir, de la insuficiencia renal crónica del paciente. Si en realidad hubo alguna interrupción, por ejemplo, un trasplante y ahora es un retrasplante, esa fecha de ingreso en diálisis es como que se va actualizando de acuerdo a esas interrupciones que ha tenido a lo largo de su tratamiento dialítico. Pero en realidad, si no, es la fecha de primera diálisis en la vida, de primera diálisis de insuficiencia renal crónica. Bueno, nos muestra también la situación en lista de espera, es decir, la situación clínica, en qué situación está en la lista de espera renal. Por lo general hay pocas, es decir, situaciones clínicas, mayoritariamente están en electivo, en situación electivo, pero también creo que otro ejemplo que tengo es de hipersensibilizado y último acceso vascular y pediátrico. Es decir, hay 4 situaciones, pero en realidad la mayor parte de los pacientes están en situación electivo. Nos dice cuál es el equipo tratante y en qué situación se encuentra ese equipo tratante con respecto a su habilitación. Si en el caso de que, por ejemplo, falten algunos días para que venza la habilitación de ese equipo, aparece ahí en rojo como que falta X número de días, pero si está ok, figura así como ahora aparece el Hospital Argerich, que está ok. Y acá los financiadores, es decir, el financiador para el trasplante y el financiador para la diálisis, que en el 90% de los casos coincide, pero en el 90% de los casos los financiadores coinciden, tanto en diálisis como en trasplante, pero en algunos casos son diferentes. Así que por eso está acá la salvedad de poner los 2 financiadores. En cuanto a las acciones de la ficha, que también es importante, lo más importante para nosotros, para el registro, para la fiscalización, para las provincias, para la distribución y en general para la comunicación que podemos llegar a tener con ustedes, es los datos personales. Los datos, el Cintra, como ustedes saben, tiene 20 años, es decir, hace 20 años que venimos trabajando en el Cintra. Hace 20 años atrás quizás hay datos que no eran tan importantes como lo son ahora. Hace 20 años atrás el mail no era un dato que nosotros necesitábamos, entonces por eso era un dato que no se pedía. Hoy es sumamente importante contar con el mail de los pacientes, contar con un celular. El celular sabemos que por ahí cambia, pero el mail es muy importante. Entonces es importante que si ustedes van a la acción de la ficha, datos personales y de domicilio, puedan corroborar que por lo menos los datos de contacto, obviamente el domicilio también, por supuesto, pero hoy es raro enviar una carta, una notificación vía correo.
todo es por mail, entonces es importante que tengamos la cuenta de mail actualizada. En muchos casos figura ahí la cuenta del centro de mail del centro de diálisis. No es lo que necesitamos, es decir, lo que necesitamos es la cuenta de mail personal. El que no tiene puede generarse una cuenta de mail, es gratuito hacerse una cuenta de mail y es importante que tengan ese dato, no solamente por esto, sino porque a partir de ahora se van a empezar a enviar notificaciones vía mail, vía celulares, vía aplicaciones, entonces es importante completar toda esa información. Les diría que la más importante en este formulario es contar con la dirección de mail de cada uno. Prontamente vamos a generar un formulario en el Cintra, cosa que cada vez que un paciente se loguee en el Cintra, lo primero que tiene que hacer es completar su mail y otras cosas, ¿no? Pero uno de los datos que pedimos es el mail al loguearse. Pero bueno, eso va a pasar con aquellos pacientes que tienen una cuenta de usuario y una contraseña para loguearse. Lo importante es que nosotros podamos de alguna manera democratizar esta necesidad, es decir, popularizarlo para que todos los pacientes sepan que es un dato que necesitamos con... Eso está preguntando. ¿Quién? Alguien levantó la mano. ¿Quién es? Bueno, Jimena tiene la mano levantada. Sí, hagamos un ping-pong. Sí. Jimena, ¿querías preguntar algo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Jimena, Javier. Buenos días a Prendan el todos. micrófono para que puedan hablar. Hola. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, yo quise actualizar mis datos en esta pantalla, pero no me lo permitió. Quise actualizar números de teléfono por, bueno, pérdida de un teléfono y cambiar, y no me permitió el... Un teléfono sin datos, Javier, creo que No, lo que pasa es que... A ver, vamos por partes. Estamos un poco Hay mucho descontrolados ruido. porque hay mucho ruido acá, entonces no nos permite concentrarnos. Pero no sé quién preguntó, si fue Javier el que preguntó el tema de la actualización. Hoy por hoy, esto es importante, el perfil potencial receptor, el perfil paciente, el perfil persona que ingresa a Cintra, no puede modificar información. Insisto, por una cuestión de seguridad, por eso les digo, prontamente, en pocas semanas, vamos a poner un formulario de carga para que ustedes puedan ingresar esta información y se pueda actualizar automáticamente una vez que se loguean. Ahora, como está la ficha del paciente así, lo único que pueden hacer es ayudarnos como fiscalizadores de la información. Es decir, ustedes nos ayudan a decir, esta información no es correcta, cámbienla, pero tienen que comunicarse con nosotros para poder hacerlo. Hoy, desde el Cintra, esa información no se puede hacer porque el modelo del Cintra que creamos allá hace 20 años atrás, decidimos que esta información solamente se modificaba a través de las provincias o del INCUCAI. Hoy el INCUCAI tiene un área de pacientes que es la que conocen todos ustedes, que recibe todas estas actualizaciones y se pueden hacer a través de ellas. No la pueden hacer directamente ustedes. Por eso, Javier creo que preguntó, por eso es que ingresás y no podés hacerlo. Importante es, o lo mandas por mail o te comunicas con el área de pacientes o con la provincia, ¿sí? El INCUCAI, las provincias pueden modificar la información. Ahí vamos a poner en el chat los teléfonos, las vías de contacto con el área de pacientes, con nosotros. Así que si alguno quiere actualizar alguna información de datos personales, que es lo que podemos modificar, se contactan con nosotros, como dijo Daniela. No sé, Analía, ¿querías preguntar algo? Y Carla. Alejandra. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hola, buen día.
Sí, mira, yo estoy teóricamente en lista de espera para trasplante de córnea. La ficha, lo que figura ahí, como que el inicio de la lista de espera, la fecha y todo eso, ¿figura exactamente igual que en todos los pacientes para lista de espera? Sí, la ficha es la misma para todos los pacientes en lista de espera. Datos más, datos menos, pero es la misma, la ficha es la misma. Seguramente vos que estás en lista de espera de córnea, la fecha de ingreso al diálisis no la tenés porque no hay diálisis. Sí, Pero, sí, sí. pero en realidad el concepto que yo les estoy contando es exactamente el mismo. Los datos, Bien. la sección datos personales que yo acabo de ingresar acá, que digo que es una sección muy importante, la tienen todos los pacientes que se encuentran en lista o en baja, es decir, es la ficha del paciente, la ficha de la persona, ¿sí? Está bien. Eh, Bien. Y para- discúlpame, ¿y cómo se puede ver? ¿Se puede ver, digamos, en qué orden estaría yo esperando la lista para ver en qué? Pará. Todavía no llegamos a ese tema, vamos por la primera parte. Cuando Bien. lleguemos a ese tema hablamos, ¿sí? Listo, Entonces, listo. no sé si alguien más que quería decir algo, preguntar algo, Carla. Carla. No se escucha. Pero desmuteate. Hola. Buenos No, días. cambiale. Mira, mi mamá está en la lista de trasplante de riñón. Quisiera saber si ya está en la lista. ¿Querés saber si está en la lista? Sí, porque ya presenté el último de espirometría. Todos los estudios están entregados ya en el ITAC. Escúchame, Para- Carla, contactate con nosotros. Ahí en el chat, ¿vos ves el chat? Sí, pero acabo de enviar mi Gmail y mi número de teléfono, pero no figura en la pantalla. No sé si les llegó. A ver. Bueno, eso que... Si no, Gmail y mi número celular. Okay. o te contactás con nosotros con esos teléfonos que puso nuestro compañero Manuel, que está en el chat, o mandanos tu teléfono y No nosotros figura nada. te llamamos. Ahí está, ahí lo tengo, ya lo tengo, acá está. Sí. María Hurtado, listo. Nosotros Sí. te contactamos, Carla. Bueno, Carla o está María. bien. Dale, Bueno. quédate tranquila. Es Bueno, importante, esta intervención de Carla es importante, porque si Carla tuviese su cuenta de usuario y su control, puede ella verificar en qué situación está en la lista de espera. Es decir, todos los pacientes tienen la posibilidad y el derecho de tener una cuenta de usuario para poder ver la información, ¿sí? Independientemente de estar acá Hola. todo el equipo para ayudarlos. Sí. María Inés. Bueno, Bueno, después te contactamos. Cuando terminemos la reunión te llamamos, dale. Y María Inés tenía la mano levantada. Sí, buenos días. El Buenos tema días. es el siguiente. Yo ingresé en diálisis en el 2015 y en el 2018 tuve que salir porque me tuvieron que sacar los 2 riñones. Quisiera saber cuál es el tiempo entonces que tengo que tomar para el puntaje de lista de espera. El 2015, que fue cuando empecé la diálisis, o el 2018 cuando me sacaron los riñones. a ver, en realidad, bueno, lo voy a decir en el aire, hay que ver la ficha del paciente, es decir, hay que ver tu ficha para ver cuál es la información que está registrada. El Sintra no es adivino, ¿eh? Es decir, el Sintra lo que hace es toma los datos que están registrados. Si vos entraste en diálisis en el 2015 y nunca interrumpiste la diálisis por ningún motivo, excepto en estos casos que tuviste una complicación, Sí. la fecha es el 2015, es decir, la fecha es el 2015. Sí. Perdón, porque en el Sintra dice ingreso a diálisis 3 del 9 del 2015, ingreso a lista de espera 15 de agosto del 2018. Perfecto, está bien, es lo que les dije recién. Eso es un dato informativo que el Sintra toma del registro de diálisis por un lado y del registro de lista de espera. Para los casos de renal, si bien toda la información es importante, porque la fecha de ingreso en lista de espera lo que hace es desempatar entre dos personas que tienen exactamente el mismo puntaje, la misma edad, que coincide todo,
la fecha de ingreso en lista de espera desempata. Lo importante y lo que da más puntaje es la fecha de ingreso en diálisis. Es decir, que si vos tenés bien registrada la fecha de ingreso en diálisis, esa es la fecha que se va a tomar para darte un puntaje adicional al momento de la distribución. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Estamos? Sí, Bueno. sí, muchísimas gracias. Volviendo a esta parte, entonces, repito, importante los datos personales. ¿Cuáles son los datos personales que tenemos que tener claro que estén correctos? La fecha de nacimiento, porque eso también me da cierta prioridad o cierta ubicación en una distribución. ¿Dónde vivo? Porque eso da la regionalidad, es decir, saber que la provincia esté bien, que la localidad esté bien, y el mail y el teléfono para el contacto, ¿sí? Eso es fundamental en el tema de... Y una cosita, y aclaren el tema del número de contactos. Si cambiaron, no tienen más el número de celular, se pueden contactar con la jurisdicción o con el INCUCAI y avisar de que ese número no existe más y quieren hacer una modificación. Así que actualicen los números de celular porque después es un número de contacto que se va a contactar el equipo. ¿Cómo? Sobre todo contesten las llamadas privadas o con número. Muchos dicen, pero ¿de qué número me van a llamar? Claro. Se sabe de dónde se va a llamar. Sí, Entonces, es cierto eso. Bueno, siguiendo con las acciones acá de la ficha, tenemos la situación en el registro de diálisis. Esto es para los pacientes renales, es decir, los pacientes renales, la mayoría tienen un tratamiento dialítico. Entonces, si yo ingreso... Se cortó el volumen. Ahí está. Sí, vemos todo lo que es el tratamiento dialítico de la persona, ¿sí? Todo el tratamiento en diálisis, que no sé si voy a poder entrar acá. Ahí está. En este caso, este paciente, tengo todo el tratamiento de diálisis. El ingreso, el egreso, el reingreso, el egreso y el reingreso. Es decir, este paciente tuvo mucho movimiento en diálisis y acá se ve todo el historial, ¿sí? En cada parte veo la ficha de cada uno de los tratamientos de diálisis. Y en los egresos, que son los DEM, veo por qué egresó este paciente. Este paciente egresó por un cambio de centro. El gran porcentaje de los egresos en diálisis son por cambio de centros de diálisis. Entonces, esos cambios de centro no influyen en la fecha inicial, ven que es esta fecha, primera vez en la vida de diálisis del paciente, que en este caso es el 2015, que es la fecha que se refleja acá en la ficha del paciente. Quisiera hacer una consulta. Hola. Sí. María es mi nombre. Buenos días para todos. Hola. En la categoría situación clínica, electivo, y mencionaste otras 3 más, ¿eso da algún tipo de prioridad pertenecer a una categoría o a otra? No sé si es prioridad, María. En realidad lo que en realidad en algunos casos lo que da cierto orden en la distribución. Y en otros casos, en el caso, por ejemplo, en caso de renal, el último acceso vascular es como si fuese una emergencia en una lista de espera cardíaca o en una lista de espera hepática, ¿sí? Eso sí da prioridad, porque es una situación clínica que es como que tiene cierta gravedad, entonces necesita mayormente el trasplante prontamente. Entonces sí le da una prioridad en la lista de espera, pero para tener esa categoría hay que cumplir con una situación clínica que es de gravedad, ¿sí? Entonces, por eso, en el caso de renal, en algunos casos sí, en el caso de último ascenso vascular, salen primeros en la lista, y en otros casos se ordena, es un ordenamiento, es decir, las situaciones clínicas lo que dan es cierto orden dependiendo de las características del donante
y del receptor, de la compatibilidad donante y receptor. ¿Y la hipersensibilidad que mencionaste? Sí, la hipersensibilidad en esta nueva resolución da cierta prioridad, pero también el hipersensibilizado tiene que cumplir con ciertos criterios para poder ingresar y formar parte de una lista de distribución. Por ejemplo, en el caso de los hipersensibilizados, no tienen que tener antígenos que no compartan con el donante. Es decir, si el donante tiene algo que le rechaza, no va a salir en la lista de distribución por más que sea hipersensibilizado. Es decir, se lo filtra. Si quieren después, cuando veamos, creo que el otro ejemplo que tengo es de un hipersensibilizado, vemos el ejemplo de cómo se trata en el caso de la distribución un hipersensibilizado. Okay, gracias. Gracias. Aclaremos que la situación clínica siempre la evalúa el equipo médico, ¿sí? La evalúa el equipo médico, la presenta el INCUCAI, es ahí cuando se modifica, pero siempre la evaluación la realiza el equipo de trasplante. O un grupo de equipos, o un comité. Claro, pero por eso la presenta el INCUCAI la presenta a un comité y ahí se evalúa si corresponde o no, pero es algo que no determinamos nosotros de antemano, sino que lo tiene que evaluar el equipo de trasplante. El equipo de trasplante te estás refiriendo a la institución que va a hacer el trasplante de la persona. Exacto. Correcto. Okay. Que al fin y al cabo es el equipo de trasplante quien tiene la potestad sobre esta ficha. Es decir, es el equipo de trasplante quien actualiza los datos del paciente, quien actualiza la situación clínica, quien actualiza los estudios complementarios, el que dice que el paciente, el que tiene el contacto con el paciente y que dice que el paciente está en condiciones, ¿sí? Entonces es importante ese contacto con el equipo, no perderlo. Muchas gracias. Bueno, después en la ficha, acá en las acciones hay una sección de notas y comentarios donde por lo general los diferentes actores que intervienen en el proceso de inscripción dejan algunas notas y comentarios que también ustedes se puede ver desde acá, si falta alguna documentación o si pasó algo en el medio de algún proceso. Ahí se registran. Tiene muchas notas y comentarios, no sé si se ve, pero bueno, ahí se registran todo lo del paciente, ¿sí? Cuando se comunicó con el paciente. Este es el registro que se armó en plena pandemia, donde se cargaban datos de COVID de cada paciente, de vacunación, de si tuvo síntomas, no tuvo síntomas, que hoy ya no se está usando. Bueno, y después tenemos la ficha propiamente dicha, donde nos dice, bueno, por ejemplo, en este caso que tomamos, es un paciente que ha tenido varios intentos de ingresar a la lista. Es decir, acá tengo el primer intento y el proceso se interrumpió, el segundo intento, el proceso se interrumpió, el tercer intento tuvo una baja permanente porque venció la situación clínica, ahora vamos a empezar a ver de qué se trata eso, y el cuarto intento se inscribió. A ver, es un ejemplo, no es que sea real, les puse un ejemplo como para que vean en la ficha cómo se ve todo el historial de por dónde va pasando el paciente. Es decir, acá este paciente, por ejemplo, ingresó a lista de espera y se interrumpió. ¿Por qué se interrumpió? Bueno, no sé, acá proceso interrumpido, acá dice todos los datos, ¿por qué se interrumpió? Cambia de equipo de trasplante. Sí, acá dice, el centro de diálisis se interrumpe a fin de cambiar de equipo de trasplante. Nada, insisto, son ejemplos, ¿no? Pero es una forma de ver qué está pasando, por qué no estoy inscrito en lista de espera, por qué demoré tanto, o por qué pasaron tantas cosas, o qué pasaron en el medio para que yo recién esté inscrito, no sé, 10 años después, 20 años después, 15 años después. Pero acá puedo ver todo el historial. Estos son dos procesos interrumpidos. ¿Es común interrumpir procesos? Sí, es común, es muy común interrumpir procesos. Hay veces
¿Qué es más fácil? Interrumpir un proceso que continuar uno que ya viene medio mal. Entonces, no se asusten si ven un proceso interrumpido. Lo importante es interrumpir el proceso y automáticamente generar otro para hacerlo bien, ¿no? Pero en realidad hay muchos procesos interrumpidos. La verdad, hay muchos procesos interrumpidos. Pero bueno, los podemos ver. Nosotros está bueno que la información esté disponible para poder verla. En este ejemplo que les puse, este paciente en el 2017 se inscribió en lista de espera, pero está en baja permanente. Y uno dice, ¿en baja permanente por qué? ¿Porque se trasplantó? No, está en baja permanente porque venció la situación clínica y nadie la completó. Nadie la completó, ¿quién es? El equipo de trasplante no lo completó. Por eso es el vínculo con el equipo. Anualmente, el Sintra pide, por resolución, por norma, que todos los pacientes que se encuentran en lista de espera tienen que ser vistos por el equipo de trasplante y ver en qué situación está. Hacerle estudios de laboratorio, una serie de datos que pide la evaluación anual. Esa evaluación, si no se completa, el paciente cae a baja transitoria, es decir, deja de estar inscripto y pasa a baja transitoria. Si durante un año eso no se completa, el paciente pasa a baja permanente y para poder volver a lista de espera tiene que iniciar un proceso nuevamente desde cero, como es el ejemplo este, ¿sí? Lo ideal es que no se llegue ni a la baja transitoria, es decir, que la evaluación pretrasplante, la evaluación anual se complete en tiempo y forma y que obviamente si por alguna razón no pudo llegar a hacerse los estudios y el paciente cae a una baja transitoria, durante el transcurso de un año tiene para completar esos pacientes. Esto lo hace el equipo de trasplante, es responsabilidad del equipo de trasplante, pero también está bueno que ustedes sepan que si ven en algún momento que la situación clínica está por vencer o en la sección de la ficha que ahora vamos a ver, evaluación anual, consultas del equipo de trasplante y evaluaciones anuales, ustedes puedan ver en qué fecha se vence esa evaluación anual, ¿sí? Entonces, tiene un dato de una fecha y ahí se completa la evaluación anual. Durante la pandemia, y creo que hasta ahora sigue igual. Sigue igual. Esto no sucede, es decir, los pacientes, por más que no completen la evaluación anual, no caen. Pero no caen por una situación especial, porque estaba todo súper poblado de gente, no se podían hacer los estudios, pero en algún momento en el transcurso de este año, esto va a volver a ser así, y es importante que un paciente, cuando sale en una lista de distribución, por respeto a los otros pacientes que también salen, estén estudiados y puedan aceptar directamente sin necesidad de hacerles estudios extras y demorar el proceso de distribución. Es importante que un paciente que esté en lista de espera esté bien estudiado. Sí, bien estudiado quiere decir estudios actualizados, serología actualizada. Entonces uno si sale en distribución no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, eso es lo que le quería decir con respecto a esto que dice baja permanente. Baja permanente, ¿por qué? Por vencimiento de la situación clínica. Este ejemplo, después lo que hizo fue ingresar nuevamente y completar la ficha de inscripción y ahora está inscripto. Este ejemplo, el paciente está inscripto, ¿sí? Lo veo acá, en la última solapa vemos todos los pasos de la inscripción. Cuándo se indicó, quién lo indicó, quién lo fiscalizó en la jurisdicción y cuándo lo fiscalizó, quién lo autorizó, cuándo se fiscalizó, quién lo evaluó y cuándo se fiscalizó esa evaluación, los estudios inmunológicos y cuándo se fiscalizaron y así siguiendo y cuándo se inscribieron. ¿Por qué es tan importante el cuándo? Porque en realidad eso nos da el tiempo que el paciente que está inscribiéndose demora en inscribirse en lista de espera. Es decir, desde que inicio el proceso de inscripción hasta el final de la evaluación, hasta ahí, ese es el tiempo que se toma como tiempo en
de inscripción. Y ese es el desafío por el cual todos los que estamos acá, incluyendo ustedes y todas las provincias, trabajamos para que eso se achique, es decir, para que no sea tan largo, para que los pacientes que hoy se inscriben en lista no estén un montón de tiempo esperando entrar por falta de completar todos estos pasos. Es tan importante completar el paso por cada uno de los actores como la fiscalización de cada uno de los pasos por parte de las provincias y del INCUCAI. Todo es importante porque todo suma. Así que eso es importante y ustedes lo pueden chequear y hacer el seguimiento acá en esta última página de la ficha del paciente. Dani, ¿Sí? hay unas preguntas en el chat y hay una mano levantada. Dale. Hay unas preguntas en el chat. Alguien pregunta, Lautaro, ¿qué significa la habilitación transitoria? Eso le corresponde, se puede ir si entran a la ficha, lo primero que ven está en rojo en general y entonces, no. Esto. Eso, ahí está, yo no veo mucho. Entonces, a veces asusta, a veces dice habilitación transitoria o en trámite, o podría decir deshabilitado también, eso le corresponde, es algo relativo al equipo de trasplante, no a ustedes en sí, sino al equipo de trasplante, el centro de trasplante, mejor dicho, ¿sí? Es la habilitación que tiene que gestionar el centro de trasplante ante el INCUCAI o ante los organismos de salud que habilitan, ¿sí?, a los centros de trasplante. Cuando lo vean así, si dice deshabilitado, preocúpense, pero si está habilitado o en trámite, está todo bien. Perfecto. Como ¿Sí? dice Mariela, si está deshabilitado es el único problema. Es decir, lo problemático es verlo deshabilitado, porque eso sí implica de alguna manera en el paciente, en la distribución. Pero el resto está todo ok, es un trámite administrativo que tiene que hacer el equipo de trasplante para poder habilitar, o sea, tener todo completo. Después está la consulta de Marcelo, que dice que le rechazaron muchos operativos, que tiene muchos anticuerpos. Creo que, Marcelo, te conocemos, vos estás hipersensibilizado y por esa razón debe ser que has tenido muchos operativos en los que no hubo compatibilidad con esos donantes. Pero si querés, ya tenés nuestros teléfonos, podés escribirnos. Celeste, bueno, consultas personales si quieren saber si están en lista o si tienen que actualizar los estudios, lo que fuera, nos escriben directamente a los teléfonos de WhatsApp o nos llaman al 0800 o nos escriben por mail, tenemos muchas vías de contacto, o si no pueden escribir también a sus jurisdicciones, del INCUCAI, digamos, de sus provincias, donde ahí también les van a poder responder las dudas y consultas que tengan. Una consulta, volviendo al tema de la actualización de los datos, que por ahora no está activa, va a tener según comentaban ustedes, va a tener un tiempo de caducidad como para salir de la lista de espera, esta actualización anual. Hay que tener en cuenta que muchas veces los centros en donde uno tiene programado hacer su trasplante no dan fechas entre un estudio y otro con mucha cercanía. Entonces, a lo mejor uno empieza a hacer el trámite de actualización de los datos 1 mes y medio antes y tiene que estar rogando para que le den un turno para un laboratorio o para un estudio de una ecografía, una cosa muy sencilla, porque no tienen turnos. Entonces, eso lo deberían tener en cuenta en el momento de que vuelvan a poner activo este proceso de falta de datos y por eso quedan en lista transitoria. Bueno, no me acuerdo qué es lo mencionaron. Igual, eso es de un año al otro, o sea, la evaluación es anual. Sí, lo entiendo, pero en la evaluación anual lo que estoy diciendo es que, como ustedes dicen que en algún momento va a operar la caducidad por falta de datos de actualización. Sí, pero eso no va a ser, nadie quiere que, o sea, ni el INCUCAI ni los equipos tampoco quieren que alguien se caiga de la lista de espera, digamos, que esté de baja, digamos, si necesita el trasplante. Entonces,
Por supuesto que en el momento en que se vuelva a, digamos, a habilitar esto de la evaluación clínica, se va a dar tiempo, porque sabemos que es difícil conseguir los turnos, sabemos que capaz tenés un turno un mes, el otro al mes y medio, digo, eso es clarísimo, así que... Exactamente, eso pasa. Sí. Pasa hoy. Yo hace 20 claro, años hice mi actualización anual, un mes hice mi actualización anual, y tuve que rogar en algunos casos para simplemente una ecografía, no era un estudio rarísimo. Pero bueno, lo conseguí, pero bueno, si lo tienen en cuenta, gracias. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna consulta más? Bueno, por eso, consultas personales, de situaciones personales, por una cuestión también de resguardar la historia personal de cada uno, es mejor que se comuniquen directamente con nosotros, ¿sí? Después, cuando terminemos la reunión, podemos empezar a responder las consultas. Alguien pregunta, Lautaro, pregunta qué significa electivo. Es la situación clínica, es como una situación clínica general de la lista de espera renal. Cada lista tiene su situación clínica. La renal, la mayor parte es selectivo, que como dice Mariela, es una lista general, es en la que están la mayoría de los pacientes de la lista renal. Después en la lista hepática hay otro tipo, es decir, hay emergencias, hay MELPEL, es decir, hay otras situaciones. En la lista cardíaca hay emergencia, urgencia y electivo, es decir, la lista general. Son como diferentes grados de situaciones clínicas o de situaciones quizás de gravedad en las que se encuentra cada uno de los pacientes. Bueno, convengamos que la lista de espera renal, al tener un tratamiento sustitutivo, que es la diálisis, por eso la mayoría están en esta lista general. Hasta que por ahí no tienen más accesos vasculares, entonces ahí sí es una situación de emergencia. Bueno, siguiendo con la ficha esta, todas las fichas tienen secciones de la ficha. En las secciones de la ficha ahí vemos todos los datos que se cargan en la inscripción, en el proceso de inscripción, pero a su vez todos los datos que se pueden actualizar de esta ficha. Es decir, además de cargar esto que lo vemos en el proceso de inscripción, este es el proceso de inscripción, el que acabo de mostrar recién. A su vez, después, cada una de esas secciones se puede ir actualizando de acuerdo a las modificaciones que tenga. Por ejemplo, si ingreso aquí, una vez que el paciente está inscrito, puede ser que cambie de equipo de trasplante. Puede ser que se mudó o que cambió el financiador y tiene convenio con otro. Nada, se cambia directamente desde este lado de la ficha. Desde este lado se ingresa, viene acá el equipo de trasplante, agrega el nuevo equipo de trasplante, no, la jurisdicción en este caso, o el INCUCAI, y agrega el nuevo equipo de trasplante al que va a ir el paciente. Obviamente que es importante tener actualizado este dato, por supuesto, saber en qué equipo de trasplante voy a trasplantar tiene que estar actualizado. En este ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, es como que ha cambiado a lo largo de los diferentes movimientos en lista de espera. El Argerich, el Lanari y bueno, en las últimas dos en el Argerich. Pero bueno, y acá el profesional a cargo, ¿sí? El profesional a cargo del paciente también. Hay un botoncito acá que es agregar nuevo, que ustedes lo tienen deshabilitado porque, insisto, el perfil paciente no tiene gestión de la lista, solamente tiene gestión de consulta, de autofiscalización. Es decir, no puede modificar el dato, pero sí lo puede hacer la provincia, el INCUCAI o el equipo de trasplante, el médico tratante. Esta es una de las secciones de hoy. Otra sección muy importante es el tema del laboratorio de histocompatibilidad. ¿Cuál es el laboratorio que me está realizando los estudios? Es importante tenerlo actualizado. Esta actualización la hace el equipo de trasplante. El financiador,
quién financia el trasplante, si en el momento de salir en una distribución tener actualizado el financiamiento de esa práctica también es muy importante. También lo hace el equipo de trasplante, esta actualización. Yo mientras tanto les voy diciendo quién es el responsable en cada acto. Los estudios inmunológicos los carga el laboratorio de histocompatibilidad y acá se carga el HLA, que por lo general se carga una única vez, es decir, una única vez se carga el HLA, y los estudios de crossmatch sí son importantes hacerlo porque esto hay que actualizarlo anualmente, ¿sí? En el caso de que o cada 2 años es ahora. En el caso de no ser hipersensibilizado, de tener 0, es decir, no tener, tener un crossmatch de 0, cada 2 años hay que actualizarlo, pero eso lo pide la misma evaluación anual. Así que este dato también es importante, esto lo carga el laboratorio de histocompatibilidad. Ahora vamos a ver, el otro ejemplo que tengo es de un hipersensibilizado, así vemos los antígenos no deseados. Bueno, el grupo y factor por lo general es una sola vez. Los estudios de laboratorio, de serología, se actualizan en la evaluación anual. La situación clínica se va actualizando a medida que se genera la evaluación anual o que se va actualizando la evaluación anual. Es decir, muchos de estos datos dependen de lo que se cargue en la evaluación anual de cada paciente. En el caso de procesos con donante vivo, si alguien tiene la posibilidad de tener un donante vivo, se generan acá, en el caso de renal o en el caso de hepático, se generan en esta sección. Y bueno, y por último, bueno, acá vemos si tuvo algún trasplante previo, lo podemos ver en la sección de trasplante previo, y la sección que por ahí quizás más interesa es la de la participación en los diferentes procesos de donación, donde en realidad ahí podemos ver todas las veces que un paciente participa en los procesos de donación. ¿A qué llamamos participar desde el punto de vista registral? No desde lo que es la participación, porque en realidad la lista es una lista de espera única, una lista de distribución única, es decir, si el donante es un grupo 0 y es de la provincia de Buenos Aires, es probable que salgan, la lista sea de 3.000 filas, es decir, cada lista de distribución depende del donante, de las características del donante, va cambiando, todas son diferentes, pero acá se muestra, en esta participación operativa se muestra. Si el paciente participó, es decir, participó quiere decir que se lo llamó y el equipo de trasplante por alguna razón aceptó o rechazó, entonces ese dato figura acá en esta participación operativa. También figura si el paciente obviamente se implantó, por supuesto que figura implantado, y en este ejemplo que les estoy dando, lo que figura es decir, si el paciente está dentro de los 50 en el orden después del último que se asignó. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en este ejemplo, lo voy a agrandar para ver si lo ven. En este ejemplo, el de acá abajo de la lista, el más antiguo, digamos, el del 2019, dice que acá hay una columna importante que dice asignación. Acá me dice quién asignó. Asignó el puesto número 4 y el puesto número 1. Eso es lo que asignó. Acá hay otra columna que es muy importante que dice rechaza. Ven que dice que no rechazó. Acá nadie rechazó. No llamaron a nadie, ¿sí? No se llamó al equipo para que aceptara o rechazara. Pero ¿por qué lo ponemos acá? Porque nos parece importante desde el punto de vista registral e informativo saber que este paciente que estaba en el puesto 53 en esta lista estaba dentro de los 50 posteriores a la última asignación, que en este caso fue el número 4. Es decir, que estuvo 50 por abajo después del número 4, como una forma de saber que
estuvimos ahí, pero bueno, en esta oportunidad no llegamos, pero que en realidad el paciente formó parte de eso muy cercano a la última asignación. ¿Por qué 50? No sé por qué 50. Podríamos haber puesto 100, podríamos haber puesto 40, 30, 20, sí. En ese momento se nos ocurrió decir, bueno, creo que 50 es una información importante para que el paciente sepa que, bueno, por lo menos después del 50 hubo más, sí, hubo más pacientes, obviamente. Esta que seguramente era una lista de Pucallpa debería tener 3.000 pacientes, probablemente. Pero bueno, nosotros elegimos por una cuestión de cercanía, elegir los 50 posteriores a la última asignación. Insisto, no quiere decir en este ejemplo de prueba que puse que este paciente fue rechazado. A este paciente no lo llamaron. Simplemente formó parte cercano de una lista de distribución que donde el que se trasplantó fue el cuarto y yo estaba en el puesto 53. ¿Se entiende? Dani, perdón, Sí. ¿se puede agrandar un poquito la pantalla? Porque dicen Sí. que no se ve bien. Espera, te voy a bajar. Ahí se ve. Bueno. Quiere decir que quedó en el punto 54 para el próximo operativo. No, totalmente, exacto. Lo que dice Guillermo es importantísimo. No quiere decir que ese puesto 53 que salí acá el 23 de mayo del 2019, en el siguiente, a la distribución del siguiente día, voy a estar en el puesto 53. No, porque como vemos en este ejemplo, en la siguiente distribución estuvo en el puesto 96, ¿sí? Y el que trasplantó fue en el puesto 9 y en el puesto 55. ¿Por qué lo muestro en el puesto 96 si no se rechazó? Porque en realidad está dentro de los 50 siguientes a la última asignación, que es la 55. Nadie lo llamó, nadie se comunicó con el equipo, lamentablemente, sino que es simplemente para saber que estaba cercano a 50 de la última asignación. Estaba participando, exacto. Y lo mismo con el siguiente, tampoco quiere decir que este apareció en el puesto 82. Bueno, el que trasplantó fue el 47 y el 41. ¿Por qué puse estos ejemplos? Primero, porque esto se ve mucho en la participación operativa y esto no quiere decir que los rechacen, ¿sí? Esto quiere decir que forman parte de una lista de distribución que lamentablemente no alcanzaron a llamarme, pero que forman parte de la lista de distribución, de esas listas cercanas. Y otra cosa de lo que puse acá es la asignación, para que se den cuenta que la asignación no es que trasplanta el primero y el segundo, ¿sí? En realidad acá vemos que trasplantaron lugares mucho más alejados que los primeros. Ni siquiera está en la primera lista de distribución, porque la primera muestra los 25 primeros, después la segunda hoja muestra los siguientes, es decir, está en la segunda hoja de la lista de distribución. Lo que quiero decir es, esto es importante, es decir, cada donante es un mundo, cada distribución es individual y tiene sus propias características. Después, a ver si lo puedo checar un poquito. No, lo que les quería mostrar es que ustedes en esta participación operativa, en esta participación de proceso de donación, pueden ingresar y ver, bueno, nada, el orden, el puntaje que me dieron por cada uno de los ítems de la distribución, es decir, por edad no tengo puntaje, por tiempo en diálisis tengo 2 puntos, por puntaje de hipersensibilizado, como este paciente no era hipersensibilizado, tengo 0 puntos. Si tuvo un trasplante antes con donante vivo, hay un puntaje adicional, que en este caso no lo había. Si tuvo un trasplante no renal, es decir, un trasplante de hígado, algún otro tipo, algún órgano, tampoco tenía. Y este es el puntaje por HLA, que es la compatibilidad, quizás lo que más prioridad da, que es la compatibilidad que el paciente tiene con el donante, la compatibilidad HLA, es decir, cómo compatibiliza con el HLA del donante, que esa es la que mayor puntaje da.
Y después, bueno, el resto de las situaciones, en el caso de que ven acá dice situación pendiente. ¿Por qué? Porque nadie lo llamó a este paciente. A este paciente en esta distribución no fue llamado, no fue contactado. Si hubiese sido contactado o rechazado, acá figura descartado por tal motivo, ¿sí? Pero en estos casos, en este ejemplo que les doy acá, figura como que no fue contactado. Simplemente quedó pendiente, pero que estuvo ahí cerca. Bueno, ¿alguna pregunta de esto en particular? Había algunas manos levantadas. Yo porque no los veo, por eso les pregunto, Sí. porque no los estoy viendo. Te hago una pregunta, ¿no se ve nada lo que estabas explicando sobre la ficha? No se veía nada. Pero sí. Ahí la agrandamos. ¿Tampoco se ve? ¿No lo ves? Personalmente la veo, no sé el caso de Carla. No, ¿saben qué puede ser, chicos? No, lo que puede ser es, esto es el vínculo de internet, depende en cada lugar. Si la conectividad no es buena, es probable que haya un delay. Entonces, como yo me estoy moviendo en una ficha y en otra, por ahí lo hago muy rápido y eso demora en reflejarlo. Vos ahora Tiene un celular también. Claro, sí, eso también. Ahora yo estoy mostrando la ficha, por ahí me moví muy rápido cuando les mostré particularmente los puntajes de asignación, cómo los ven, que es este formulario, donde ven todos los puntajes. Y me faltó decirle, la sumatoria de todos los puntajes da el puntaje general, que es lo que da el orden en la distribución, en la lista de distribución. Este es el puntaje por el cual se ordena. ¿Sí? ¿El mismatch? El mismatch lo tenemos acá, es decir, acá tenemos el HLA del receptor y acá tenemos el HLA del donante. ¿Sí? El HLA del receptor, bueno, tenemos dos antígenos en A, 2 en B, 2 en DR. Lo mismo con el donante, 2 en A, 2 en B, 2 en DR. Puede pasar que tenga uno solo, porque eso se llama como 2-2, es decir, bueno, no soy médica, ni tampoco uno habla, solamente la experiencia me da la posibilidad de hablar de esto, pero se llaman como si fuesen homocigotas, como que serían, y como que tienen el mismo antígeno, digamos. Pero bueno, en este caso, el HLA del receptor es este, el HLA del donante es este, y el mismatch es lo que no comparten. Es decir, el mismatch son también, perdón si hay algún médico, pero son todos los antígenos del donante que no se encuentran en el receptor, ¿sí? Entonces, en este caso, que acá tenemos el mismatch, yo tengo un donante con A2 y tengo un donante con una A231 y el receptor es A2, en el A, este mismatch que dice 110, ven acá, significa, este 1 es A, este 1 es B y este 0 es DR. ¿Qué quiere decir? Que en realidad del donante, el 31 no lo tengo en el A, en el receptor, ¿ven? Del donante, que es 231, en el receptor tengo solamente 2. Entonces, el 31 es un mismatch, es algo que el donante tiene y el receptor no tiene. Entonces, eso es un mismatch. En el B, el donante es 35 y el receptor es 35, pero el donante también tiene 62 y el receptor no lo tiene. Entonces, ahí tengo otro 1 en el B, es decir, tengo un mismatch en el B. Y en el DR, los dos tienen lo mismo, ¿ves? DR9, DR9, es decir, tanto donante como receptor tienen lo mismo, entonces en el DR tengo un 0, es decir, no tengo nada que el donante no comparta con el receptor.
Eso es un algoritmo que yo se los digo ahora, es re fácil, es un algoritmo que lo hace el Cintra automáticamente, no hay intervención, nadie se está fijando a ver si comparte o no comparte, es un algoritmo automático que se hace desde el Cintra. Pero un poco esa es salvando que no soy médica, ni inmunóloga, ni nada por el estilo. Esa es la comparación que hace, así con todos los receptores y así con todas las distribuciones. Claro, cuando hay una distribución, se cargan los datos, eso sí lo hace una persona, carga los datos de ese donante, el HLA, todos estos datos inmunológicos del donante, los carga, y después el Cintra mismo hace toda la comparación que es el sistema. Claro, el sistema hace 24 horas la comparación, no sé qué larga la lista de larga, claro. Dura un segundo, es decir, aprietan un botón, se hacen todos los cálculos y dispara la lista. Claro, sí. Y dispara la lista de distribución. Es decir, hace 20 años atrás eso se hacía a mano. El Cintra fue un gran avance con esto, porque en realidad había que buscarlo todo manualmente y hacer todas estas comparaciones manualmente. Pero bueno, anteriormente era por match, es decir, era lo que compartían, y ahora hace unos cuantos años es por mismatch, es decir, es lo que no comparte, todo lo que no comparte el donante con el receptor. En el canal de YouTube de INCUCAI hay algunas charlas que dio nuestra directora científico-técnica, que explica muy bien todo lo que es la distribución y todo esto que estamos explicando nosotras, que no somos médicas, pero ella sí, y con las palabras adecuadas. Así que si ustedes buscan en el canal de YouTube van a encontrar un montón de videos, un montón de encuentros de pacientes que hicimos, y entre ellos están algunos que tienen que ver con la distribución. Y bueno, los invitamos a verlos porque me parece que aclaran mucho, y por supuesto siempre a los equipos de trasplante, que son los que también saben y pueden dar las respuestas. ¿El puntaje total obtenido tiene una actualización anual? No. El puntaje obtenido depende de la compatibilidad, de algunas situaciones del receptor, de algunas situaciones del paciente, pero principalmente de la compatibilidad que tenga el donante con cada uno de los receptores. Ese donante que apareció, siempre es diferente, es decir, cada proceso de donación es diferente, es decir, ese donante con los receptores. Por operativo, entonces, ¿es? Claro, el puntaje es para ese operativo. En otro operativo, en vez de tener 7,5, tendrá 6, 5, bueno, el puntaje que fuera. Sí, cuando hablo de proceso de donación, hay muchos que, sí, es el operativo. Es decir, es como que estamos tratando de cambiar esa nomenclatura. Operativo por ahí no representa lo que realmente es el proceso de donación, que incluye un montón de cosas, un montón de procesos y de personas trabajando en ese proceso de donación. Pero sí, es lo que llamábamos operativo años atrás. Ok, gracias. No. ¿Puedo preguntar dos cosas? Sí. La primera, yo estuve una vez en el puesto 36, la asignación fue 107,58, y donde dice se rechaza, dice ETX, relacionada al donante, órgano no viable por antecedentes. ETX es equipo de trasplante. A ver si tengo dos colores distintos en la fila, en la lista. ¿A qué se refiere? Los colores son, no recuerdo en este caso, pero acá están. Las filas amarillas representan los rechazos efectuados por los equipos médicos. Las filas en salmón representan lo que yo les decía ahora, que son estas, los 50 órdenes inferiores al último asignado. Sí. Y la violeta representa cuando es asignado. El implantado se ve en ese color, violeta. ¿Sí?
¿Está? O sea que a ver si puedo entrar en otro. Si decía órgano no viable por antecedentes, quiere decir que el equipo de trasplante, ETX, ese equipo de trasplante, el equipo de trasplante rechazó ese órgano, ese riñón, por alguna causa médica. Exacto. Que no era apto. Era viable. Acá tenemos, que no los presenté, al integrante del Consejo Asesor de Pacientes, que aparte me dan letra porque saben mucho, que bueno, después por ahí, si quieren decir algo, están invitados, pero cuando termine... Yo acá ingresé, por ejemplo, con otro ejemplo de otro paciente renal. En este caso, ven, la situación clínica dice hipersensibilizado, es decir, este paciente tiene otra categoría, ya no es selectivo, sino que es hipersensibilizado. Y si voy a la participación operativa, ahí está, por ahí aparecen otros colorcitos que son lo que decía... no sé quién era que estaba hablando, pero la compañera acá me muestra otros colores que acá si ves dice, el que le mostraba anteriormente, que no rechaza a nadie, este trasplantó el 104 y el 74 y este paciente estaba en el puesto 130, estaba más abajo del último que implantó. Pero los anteriores dice rechaza, ¿lo ven? A ver si lo agrando un poquito más ahí. Rechaza. ¿Quién rechaza? Rechaza el equipo de trasplante. Siempre rechaza el equipo de trasplante. Siempre. ¿Sí? En un principio, allá por el año 90 y pico, o 2000, no me acuerdo, el que podía rechazar también el centro de diálisis. No, ahora siempre rechaza, al que se llama es al equipo de trasplante, por eso la importancia del contacto con el equipo, ¿sí? Entonces, acá rechaza el equipo y acá dice, ¿por qué rechaza? Por un motivo relacionado al receptor. está silenciado el INCUCAI. Está silenciado, por favor. Ahí está. Ahí está. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Hoy también. Lo que pasa es el equipo de trasplante, antes lo hacía el perfecto, el centro de diálisis, ok. Bueno, acá es siempre el equipo de trasplante, acá en el caso 1 estaba en el puesto la asignación fue el puesto número 1, el orden en el que estaba el paciente era el 16, y acá rechaza por la situación de antígenos en el receptor. En el segundo caso, también es un caso al revés, es decir, el paciente estaba antes de los que implantaron, ¿sí? Es decir, acá implantaron el 11 y el 20 y el paciente estaba en el lugar 6, pero no pudo asignársele a ese paciente relacionada con el receptor, también por presencia de anticuerpos. Es muy común en los hipersensibilizados encontrar estas causas de rechazo, porque el paciente está hipersensibilizado. Pero a ver, este es el caso que creo que una de las participantes acá nos dijo. Este trasplantó, miren, el 360 y el 279. Es decir, trasplantaron muy abajo. El paciente estaba en el puesto 319, es decir, estaba antes del último trasplante, pero el ETX rechazó, el equipo de trasplante, ETX es equipo de trasplante, rechazó ¿por qué? Por causas relacionadas al donante. El órgano o tejido del donante para el equipo de trasplante no era viable para ese paciente, ¿sí? No. Es así, tal cual como les digo, es decir, para el equipo de trasplante, el órgano de ese donante no era viable para ese paciente. Por ahí para otro equipo de trasplante y para otro paciente, sí, seguro. Para el 360 y el 279, seguro porque lo aceptaron. Pero en este caso, es el equipo de trasplante quien decide que ese órgano no es viable para el paciente ese. ¿Se entiende?
Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, gracias. Bueno, y acá lo que les quería mostrar es que si ingresan a la ficha, a la participación operativa, ahí ven el descarte relacionado con el receptor y en qué momento y en qué fecha se hizo, quién fue el último que lo actualizó, ¿sí? En comentarios también se ven cosas. Pero bueno, nada, este es un paciente hipersensibilizado, por eso tiene tantos rechazos relacionados con anticuerpos. Y hablando de anticuerpos, en el caso de hipersensibilizados, cuando un paciente es hipersensibilizado en los estudios inmunológicos, además de los estudios inmunológicos, no digo normales, sino más comunes que tiene un paciente, como puede ser el HLA o el crossmatch, en este caso este paciente tiene un 86% de crossmatch positivo, es mayor o igual al 85%, el paciente se lo considera hipersensibilizado, pero además de ser hipersensibilizado, para tener esa categoría de hipersensibilizado, el paciente tiene que tener estudiados los antígenos contradonantes. Esos antígenos contradonantes, que son los antígenos no deseados, es decir, son aquellos antígenos que del receptor que no pueden estar en el donante porque si no, no sé, No es viable. no son viables, hay rechazo. Entonces acá, en este formulario, se cargan los antígenos del receptor que no son viables. En el caso de este paciente en particular, que insisto, es una prueba, no es nada, no tiene ningún antígeno, no tiene ningún antígeno en A, no tiene ningún antígeno no deseado en B, ninguno en C, ninguno en D, pero sí tienen DR. ¿Ven? En DR tienen el 17, el 11, el 18, el 12, el 13, el 14, el 8, el 52. ¿Qué quiere decir esto? A ver si se los puedo explicar. Que si hay un donante cuyo HLA tiene alguno de esos antígenos en DR, en los últimos dos numeritos, directamente no va a salir este paciente en la distribución. ¿Sí? Se filtra, no sale porque directamente no se aceptaría con esos antígenos, ¿se entiende? Es decir, es muy importante que los pacientes hipersensibilizados estén estudiados con estos antígenos porque de alguna manera aceleran la lista de distribución, es decir, lo hacen perder tanto tiempo. Este paciente, si no es un hipersensibilizado y el donante es un DR08 y no tiene cargado este estudio, se le hace el crossmatch y le va a dar positivo, es decir, no van a poder asignarla. Es costoso, es un costo para el sistema de salud, es un costo adicional y además, es una pérdida de tiempo en la lista de distribución. Y es una pérdida de tiempo para los pacientes que a veces los citan, porque justamente el otro día hablé con una familia que me decía que los habían citado 2 veces y en 2 oportunidades no habían podido porque el crossmatch era positivo. Entonces, ahí se ahorran eso, porque es como un filtro anterior al llamado. De todo, sí. ¿Cada cuánto se actualizan los específicos? Cada 2 años. De todas maneras, cada 2 años o ante un evento. Si vos tenés alguna transfusión, embarazo, bueno, algo, hay que actualizarlos. ¿Qué les iba a decir? No, que para tener la categoría hipersensibilizado, no sé si lo dije, además de tener un crossmatch mayor o igual al 85%, para que Sintra se le considere hipersensibilizado, tiene que tener cargados los antígenos no deseados. Si no tiene los antígenos no deseados, está en categoría electivo, no está en categoría hipersensibilizado. Es decir, hoy por hoy, les comentaba acá a una compañera, es decir, hay 700 y pico de hipersensibilizados, pero hay un grupito que todavía no tiene, es decir, hay 700 y pico pacientes que tienen mayor a 85% de crossmatch, pero hay
un grupo no recuerdo cuántos son, pero hay un grupo que todavía no tienen cargados o no tienen el estudio de los antígenos no deseados, entonces no están en la categoría hipersensibilizada. ¿Sí? Hay que preguntarle al equipo de trasplante. Sí, hay que preguntarle al equipo de trasplante que, a ver, entiendo que debe ser un estudio que demora, ¿no? Demora un tiempo y las obras sociales a veces también. Cuesta que lo autoricen. Porque es caro, claro. Pero bueno. Disculpen, quisiera hacer una consulta. Sí. Hola, mi nombre es Olga. Quisiera hacer una consulta sobre los estudios inmunológicos, grupos sanguíneos, estudios de laboratorio y demás, que dice acá en la ficha. ¿Eso es para todas las patologías o no? En mi caso es de córnea. ¿Todo eso ni siquiera grupo sanguíneo necesitaría? Porque está todo vacío. Sí, tal cual, ni siquiera grupo sanguíneo. Sí, es verdad. Para córneas, la inscripción en córneas es mucho más sencilla, la evaluación es mucho más sencilla, es simplemente saber la agudeza visual, en qué situación está el campo visual, digamos, que tiene el paciente, y básicamente todos estos estudios no están. Como en otras listas tampoco es necesario los estudios inmunológicos, pero ahora, por ejemplo, en corazón se están utilizando también este tipo de estudios inmunológicos, en las listas hepáticas combinadas con renal, en las renopancreáticas, en todas ellas se utilizan todos estos estudios, pero en córneas no. La inscripción en córneas es mucho, la inscripción y la evaluación en córneas es mucho más sencillo. Sí, porque también lo que vi es que el tema de la actualización de los estudios y demás, yo lo consulté con mi equipo médico y me dijeron ellos que se tenía que actualizar en febrero. Ellos me dijeron que mandaron todo, pero acá no veo que haya actualizaciones. Lo vemos en el Sí me sistema. figura que está confirmado, dice, pero no sé si eso significa que está todo bien. Sí, si está confirmado y no hay evaluaciones pendientes, es que está todo ok. Ok. Está todo Muchas ok. gracias. Dejando de lado la aptitud física, que obviamente tiene que ser óptima como para poder hacer el trasplante, ¿hay algún límite de edad para la persona que quiere ser trasplantada? ¿Un límite de edad para recibir un trasplante, decís? Correcto. No hay límite de edad. Ok. No hay límite de edad. Cualquier persona puede acceder a un trasplante, a la lista de espera. Sí. Cualquier trasplante. Lo evalúa el equipo de trasplante. Eso lo evalúa. Claro. Claro, el equipo de trasplante evalúa las condiciones clínicas de esa paciente, de ese paciente más allá de la... Considerando que está en óptimas condiciones, digo, eso dejándolo ya dado por sentado que está todo ok, preguntaba si había algún tipo de restricción respecto de la edad. La edad no es una contraindicación, no. Okay. Bueno, por eso es importante que todos los datos estén bien actualizados, ¿sí? Es decir, el mensaje que se tiene que llevar de esto es decir que mi ficha tiene que estar completa. Si está completa, estoy tranquilo de que si salgo en una distribución va a ser mucho más rápido y mucho más fácil que accedan a mí y que lleguen a mí como paciente y que se puedan trasplantar y sin posibilidades de rechazo ni nada. Es importante eso, y que puedan ir siguiendo su ficha, porque nada, es una forma también de transparentar toda la información que tenemos. Es su información, no es la información del INCUCAI, es la información que ustedes tienen y que ustedes tienen que fiscalizar. Y esto que decías vos, Daniela, de seguirlo en la ficha, cuando el encabezado, cuando arranca el inicio, en el margen izquierdo, la situación clínica cuando está vencida figura en rojo. Eso lo van a poder ver ustedes. Ni bien ingresan al CITRA, si está vencida la situación clínica, en el margen izquierdo donde dice datos personales del potencial receptor, abajo va a figurar... Evaluación anual, sí. Sí, va a figurar la evaluación anual que está vencida, va a figurar en rojo. Sí. En este caso, en esta persona no, pero ustedes para poder llevar un registro, quizás no entran a secciones de la ficha, pero ni bien entran, lo primero que van a ver es eso, que en el margen izquierdo va a decir que está vencido. Sí. Bueno, esperamos que les haya servido. Gracias.
no haberlos mareado de más con tanta información. Pero bueno, tenemos que saber, hay que conocer, hay que saber, hay que estar atrás en este caso, de los datos que son propios, y bueno, y estar en comunicación con sus médicos, con el INCUCAI. Acá tenemos a la gente del Consejo Asesor de Pacientes, que también trabaja mucho por los derechos de los pacientes, A mí, si me permiten, una pequeña apreciación, que lo charlan mucho, es nunca dejen de atender un llamado de número privado, de spam, lo mismo compartan con su familia, porque a mí más de una vez me preguntan, ¿y de qué número me van a llamar? Y la realidad es que no se sabe, porque el médico que esté de guardia en el equipo de trasplante va a tener un celular, lo mismo me dijeron de qué características. Bueno, puede haber un residente que sea del interior y tenga una característica del interior. O sea, no dejen de atender los llamados, porque este puede ser nuestro momento. Yo estoy en lista de espera hace un año, después de estar 37 años trasplantada, así que ese momento va a llegar y hay que estar siempre preparado para recibirlo. Así que, bueno, nada, mucha suerte para todos. Y lo otro es importantísimo mantener actualizada la ficha, como decía bien Daniela y Mariela. Y bueno, suerte para todos. Y gracias por eso. ¿Cuándo va a ser Bueno, gracias. Es el tercer jueves de cada mes, o sea, no tengo acá el calendario, pero siempre lo publicamos en redes sociales, en los estados de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, bueno, sale en todos lados, así que lo enviamos a las distintas jurisdicciones, a las colegas, a las trabajadoras sociales de centro de trasplante, de diálisis, así que estén conectados, así pueden sumarse a la próxima reunión, que no sabemos qué tema va a ser, pero ya lo vamos a ir planificando. Bueno, gracias por estar, gracias. Gracias A todos. Gracias a todos. Chao. Chao.